jóvenes hacen fuertes acusaciones, de las cuales pues no presentan mayor evidencia científica, y es lo que queremos esclarecer por medio de esa investigación. Habla desde la carceleta, ex viceministro de Gobernación niega haber participado en el crimen de su amigo Hansel Zarata, el jefe legal del Congreso, que fue asesinado frente a un centro comercial en zona 16. Tienen que ver presumiblemente con las acciones que regularmente realizan grupos como pandillas que están organizadas en el sector y que tienen que ver con extorsiones de carácter económico hacia el centro educativo. Terror en escuela de zona 6, pandilleros del barrio 18 dejan mensaje amenazante en un centro educativo. Padres de familia temen por la vida de sus hijos. Murió como un héroe. El bombero voluntario Javier Castillo cayó mientras combatía un incendio en carretera al Atlántico. Hoy fue despedido entre honores y lágrimas. Jueves 24 de abril, bienvenidos a Impacto Directo aquí por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, me da muchísimo gusto poder acompañarle y saludarle y que nos permita ingresar a su hogar como todas las tardes. Doy la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan: Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista; Nidia González, mercadóloga y coach de vida; y Ana Luisa Arévalo, historiadora. Y el ex viceministro de Gobernación y uno de los jefes de la Senabed, Carlos Fernando García, permanecen en la carceleta de Torre de Tribunales tras su captura por estar presuntamente involucrado en la muerte de Hansel Zarata. Uno de nuestros equipos habló con él y aquí le contamos lo que nos dijo. Realmente lo que sucede en ese momento es que hay un ataque directo a uno de mis mejores amigos en su momento, el cual pues acompañado de la seguridad personal que yo cargo, pues repelimos ese ataque inmediatamente al ver pues que esta persona había sido herida por un proyectil de arma de fuego. Nos preguntamos por qué no se han individualizado el resto de personas que participan en el hecho, ya pues que se evidencian 2 vehículos más dentro de los fotogramas y los videos que presentan. Estas son las palabras de Carlos García en la carceleta de la Torre de Tribunales mientras espera su audiencia de primera declaración tras ser capturado por su presunta participación en la muerte de su amigo Hans Zarata, quien era director del área legal del Congreso de la República. García llegó el pasado miércoles a la celda, siendo ex viceministro de Gobernación y actual jefe de Senabed. Durante sus declaraciones aseguró que no existen pruebas que demuestren que estuvo involucrado en el crimen de su amigo, ocurrido el pasado 5 de abril en las afueras de un centro comercial, ya que se encontraba en el lugar de los hechos. Ya íbamos de salida del lugar, pasé dejando al compañero a su vehículo. De pronto empezamos a escuchar pues ciertas detonaciones de proyectil de arma de fuego, de lo cual alerto a mi seguridad y mi persona. Esto nos alerta y pues cuando descendemos del vehículo atacan directamente a mi amigo, el cual pues en su momento sufre heridas serias. Posterior a eso pues huyen del lugar las personas de los otros vehículos tripulados y nosotros nos quedamos en la escena pues para dar las declaraciones pertinentes a las autoridades. El señalado asegura que su amistad con el fallecido era sincera y leal, por lo que su captura lo tomó por sorpresa. Más de 5 años, muy buenos amigos, tanto de manera profesional como personal. Conozco a toda su familia, son muy buenos amigos míos también. Estuvimos presentes acompañándolos en estos momentos tan difíciles de dolor para la familia, no solo para la familia, sino el grupo de amigos que nosotros representamos, de los cuales trabajamos muchos proyectos juntos. Y pues sí, una larga amistad, muy sincera y leal. Se tiene previsto que la audiencia de primera declaración de García se desarrolle la noche de este jueves, en la cual podría brindar nuevos detalles de lo ocurrido en los hechos o abstenerse de hacerlo. Mientras tanto, la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió realmente ese 5 de abril y por qué asesinaron a Zarata continúa. Con imágenes de Daniel Samayoa para Impacto Directo,
Rosemary Ávila. Y obviamente es un caso en el que desconocemos el contexto, realmente es complicado el poder sacar una conclusión a priori, Claudia, de lo que ahí pudo haber ocurrido. Lo cierto es la versión que conocemos de que hubo detonaciones de arma de fuego, que la seguridad de Carlos Fernando García acciona y en ese momento se produce la muerte de Zárate. Sí, definitivamente. Buenas tardes. Todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. Y en este caso hay algunos hilos que no están bien hilvanados. Pues él dice que sí lo conocía, que iba con él en el momento del ataque. La pregunta es si él era su amigo y qué pasó con los demás. No hay otros heridos. Fíjense que esta historia a mí no termina de cuajarme. Hay ahí elementos, yo por supuesto no soy criminalística ni investigadora del DIC ni nada de esto, pero como ciudadana a pie, común y silvestre, como hemos dicho acá, no comprendo todavía la historia, porque ahí hay algo que no se está revelando. Yo lo que quisiera saber es cuáles son las pruebas que lo están inculpando. Por supuesto no lo estoy defendiendo al exministro, pero me hubiera encantado que el Ministerio Público o quienes lo apresaron pues o ya se hubiera dado la declaración de cuál es la serie de pruebas para inculparlo, si es que fue el caso. Claro, porque se espera la audiencia de primera declaración donde posiblemente, Luis Fernando, tendremos más detalles, pero sigue siendo un hecho confuso. Habla de una amistad de 5 años que estuvo en el funeral de su amigo con la familia compartiendo, así que es complicado y complejo. Bueno, al final creo que los criminalistas tienen que hacer su trabajo, tienen que mostrarnos una prueba balística, tienen que mostrarnos un análisis forense de las cámaras para poder determinar cómo se da. Es un lugar con muchas cámaras de seguridad, seguramente hay varios ángulos del suceso, entonces seguramente eso va a estar. Yo creo que hay que esperar que se desarrolle el proceso. Si él realmente es inocente, como dice, pues va a tener que demostrarlo en los tribunales. Pero él señala que es la seguridad la que acciona. Algo que es importante es que hay que ver si no fue una trifulca o algo por el estilo, porque pudo haber sido algo no doloso, ¿verdad? Pero eso es algo que debe determinar el Ministerio Público por medio del análisis forense. Claro, y aquí las cámaras son fundamentales porque este centro comercial permite diversos ángulos de donde se encuentran las cámaras de seguridad, Nidia, para que el Ministerio Público haga la investigación e individualice a cada uno de los que participaron en ese hecho. Sí, sabes que a mí algo que me llama mucho la atención es lo que decía Claudia. Sería muy bueno de ver qué clase de pruebas tienen en contra del señor, porque realmente si solo está retenido por alguna cuestión legal, bueno, estaría bien, pero él ya está en la cárcel. Lo veo ahí, pero ya hay una línea de investigación a la cual nosotros pues no tenemos acceso como ciudadanos, pero me imagino yo que algo de peso debe haber. Su historia tiene muchos cabos sueltos, ¿verdad? Hay muchas cosas que no se entienden. ¿Por qué si él iba, no le pasó nada? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Él es muy evasivo y realmente no está diciendo mayor cosa. Entonces da mucho que imaginar. El ataque iba dirigido a alguien en específico. O posiblemente a él. Claro. ¿Qué puede pasar aquí, Ana Luisa? Porque sabemos que en múltiples ocasiones, a pesar de vínculos de amistad fuerte, de lazos familiares, los crímenes se dan. Sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a Manuel Coloma Argueta lo mataron en 1978. Fue Fernando Romeo quien dictó la orden de matarlo. Eran amigos. O sea, tanto en la política como en la vida diaria, lo vemos todos los días aquí mismo. Y si no, miren al mismo Jesús. La primera causa de muerte en una mujer embarazada suele ser su pareja. O sea, las cosas inapropiadas que se le hacen a los niños suelen ser sus papás, sus tíos, su círculo cercano. Entonces, aquí todos estamos especulando. Entonces, no me parece extraño que en una relación amistosa pueda suceder este tipo de cosas, pero también acordémonos la forma en que está estructurada nuestro círculo, la política guatemalteca. ¿Qué tipo de gente llega? ¿Cómo llegan? O sea, básicamente son inversores de cualquier tipo de clase, digamos, ¿qué negocios? lícita Porque eso e ilícita, lo declara el ex los viceministro. que apoyan a políticos y los ponen, sí. pero es una inversión. Y es que recuerden y si que no se cuando hay reintegra poder y con hay ganancia, dinero de por medio, a veces lo que tú decías, Ana Luisa,
Las amistades pueden ser de 5, 10, 30 años, pero ahí se terminan. Celos profesionales, problemas financieros, negocios que no se concretaron o algo anómalo que pudo haber sucedido. Quédese aquí en Impacto Directo, momento de la pausa, ya volvemos. Esta es otra de las notas que le adelantaba en nuestros titulares. Una escuela ubicada en la zona 6 capitalina ha sufrido amenazas por parte de supuestos pandilleros del barrio 18, mientras los ministerios de Educación y de Gobernación investigan el caso. Los padres de familia aseguran que temen por la seguridad de los alumnos. Nos pelan la p*** sus comunicados falsos. Aquí ya se metieron a problemas, hijos de p***. Atentamente, zona 6. Esa fue la amenaza con la que amaneció la Escuela Oficial Urbana Mixta número 150, asentamiento Roosevelt, que se ubica en la colonia El Quintanal de la zona 6 capitalina. Según el Ministerio de Educación, la amenaza está relacionada al cobro de extorsión de la pandilla del barrio 18. Tienen que ver presumiblemente con las acciones que regularmente realizan grupos como pandillas que están organizadas en el sector y que tienen que ver con extorsiones de carácter económico hacia el centro educativo, a veces hacia los docentes en particular o estudiantes. Así que bueno, generalmente son de este carácter y digamos no son necesariamente tan claras, tan explícitas en todos los casos, no al menos en términos de la evidencia que podemos reunir. Pero como dije, ese es campo que analiza el Ministerio de Gobernación, ellos hacen el análisis, ya nos indican las medidas a seguir y Educación las toma indudablemente. El ministro de Gobernación envió a personal de la unidad antipandillas al lugar. Afuera de la escuela había presencia de la Policía Nacional Civil, mientras en el portón principal quedó pintado el número 18 que es utilizado como símbolo del grupo criminal. Noticiero Guatevisión intentó hablar con la directora, docentes y padres de familia, pero prefirieron no emitir opinión. Sin embargo, algunos familiares hablaron fuera de los micrófonos y aseguraron sentirse atemorizados, ya que tienen conocimiento de la presencia de pandillas alrededor del centro educativo. Esta no es la única escuela en esa situación. Actualmente tenemos un caso efectivamente en Villalobos que estamos siguiendo desde hace algunas semanas y se están igualmente tomando las medidas que corresponden bajo la misma lógica, ¿verdad? Gobernación indica, analiza, nos da las recomendaciones, Educación sigue estas recomendaciones y busca los medios para continuar el proceso educativo. Este es un fenómeno que tiene décadas en el país, pero efectivamente los casos que estamos mencionando ahora son muy recientes y por eso están ahora mismo siendo atendidos. Las autoridades de Educación recomendaron a los padres de familia que, de conocerse algún hecho que pone en riesgo la integridad de los menores, lo reporten inmediatamente a los directores y supervisores de los centros educativos. En la actualidad, unos 600 establecimientos son monitoreados por agentes de la PNC bajo el programa Escuelas Seguras. Con imágenes de Óscar Vázquez para Impacto Directo, reportó Leslie Sánchez. Y lamentablemente somos reactivos. Las autoridades no trabajan en la prevención. Lo dijo el viceministro. Desde hace mucho tiempo sabemos que las pandillas acechan a los menores de edad, los centros educativos. Y acá lo único que pueden hacer, Ana Luisa, es no ir a estudiar. Y aparte de trágico, enoja muchísimo, fíjate. Porque tenemos problemas con las maras que se desarrollan en los 90s, hace más de 30 años. Se saben que están en los 2000 se estructuraron más, pero ya eran asociaciones ampliamente conocidas por el Estado. Y no solamente por el Estado, incluso en los 2010 hizo un documental muy famoso que fue en España. O sea, en todo el mundo se sabe y se conoce que en nuestros países están las maras y aún así no tenemos protocolos de contención, no tenemos centros de rehabilitación para jóvenes que tienen problemas de drogas, no tenemos proyectos de educación, no tenemos ofertas laborales, no hemos disminuido la pobreza, no hay nada y quieren pintar esto como que fuera algo nuevo. Esto es norma como es que sale el sol cada día en Guatemala. Es una realidad que vivimos lamentablemente y ¿qué hacen los policías ahí parados, Luis Fernando? Si no hay niños, no hay maestros, no hay nadie ahí. Para empezar, yo solo quisiera que fuéramos a la red social X y viéramos el perfil del ministro de Gobernación y vean qué es lo que publica.
nos reportaron incorrectamente una escuela en zona 6 cerrada por una pandilla, dice. Sigue negando la realidad de la violencia. Entonces, para empezar, cuando estás en negación, nunca vas a solucionar nada porque no te vas a poner en la acción. Y después dice, mandamos equipos de prevención del delito. O sea, no es que sea equivocado, es real. Dipanda confirmaron que está operando al 100, dice. ¿Y escuelas seguras? Bien, gracias. Al final sí, no, creo que es bien importante entender de que mientras las autoridades sigan peleando con la fiscal y se preocupen nada por solucionar los problemas sociales que pueden solucionar, como de darle seguridad a la gente, no vamos a tener una solución. Ellos tienen que trabajar. No es posible que no puedan mandar a darle mantenimiento a un tomógrafo. Van a poder sacar a la fiscal ahora. Entonces, es bien importante que ellos se enfoquen en darle servicios, salud, seguridad, mejorar las condiciones para que haya una mejor economía. A ver, Claudia, los niños, ¿cómo se ve afectado su entorno con esta inseguridad, con ese miedo? Porque se transmite en automático de los padres, no, hijo, hoy mejor no vas porque te puede pasar algo, y están creciendo con ese miedo. ¿Cómo les va a afectar a corto, mediano y largo plazo? Sí, por supuesto. Acuérdense que el miedo es un buen negocio para los bandidos, para las pandillas. En el caso del niño, un niño inseguro. Si el niño ya venía inseguro porque los padres no le dieron esa seguridad, hay un apego ambivalente, hay un apego inseguro, esto lo que está creando en el niño, por supuesto, son alteraciones emocionales y también psíquicas. Y fíjense que aquí hay un mensaje claro. ¿Por qué a las escuelas? ¿Por qué a los centros educativos? Porque ahí está la población vulnerable, definitivamente. Y fíjense que esto es un desafío directo a la autoridad. Decir, miren, nosotros somos más poderosos que ustedes. Miren, nuestros tentáculos empiezan a caminar donde nosotros querramos, aún con estas personas que en algún momento podrían convertirse en víctimas inocentes, porque si existe algún tiroteo, si ellos llegan, ahí sí que no quisiéramos llegar a eso. Por eso le pedimos a las autoridades de veras que hagan el trabajo preventivo. Ellos llegan ya cuando el ladrón llegó, ya cuando las pandillas pusieron sus carteles. Por favor, lleguen antes, porque podríamos salvar con esto muchas vidas. Y hacemos la pausa aquí en Impacto Directo. Regresamos en instantes a través de Guatevisión. Este día se llevaron a cabo las honras fúnebres de Javier Castillo, bombero voluntario que murió durante la noche de este miércoles mientras combatía un incendio forestal en carretera al Atlántico. Entre lágrimas y recuerdos, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios rindieron homenaje a Javier Armando Castillo Márquez, galonista de la institución que falleció mientras combatía un incendio forestal en el kilómetro 9.2 de la ruta al Atlántico el miércoles por la noche. Castillo Márquez cayó de un muro de 50 metros de altura, lo que provocó su muerte. Su hermana lo recordó como alguien carismático, en quien se podía confiar y que deja un vacío en el corazón de las personas que lo conocieron. Representaba mucho amor, mucha confianza. Siempre decía las palabras correctas, aunque no fueran las que uno esperaba escuchar. Simplemente decía lo que él pensaba. Para quienes lo conocían saben que era un aficionado del café. A cualquier persona que conocía le ofrecía un café y para él era un buen café. Tenía una sonrisa que la pueden ver en esa foto, ¿verdad? Era única, era contagiosa. Tenía siempre mucha energía, era muy empático. No decía que no a la mayoría de las cosas y tampoco le negaba atención a nadie. La verdad que cualquier palabra que pueda decir se queda corta para el dolor tan grande que sentimos con su partida. Sin duda alguna es algo que llevará muchísimo tiempo y probablemente nunca llegará a sanar o a ser aceptado. Toda la vida nos hará falta y nuevamente agradezco a todos por estar acá.
Javier Castillo tenía 35 años y pertenecía a Bomberos Voluntarios desde los 14. Se graduó a los 18 años y actualmente se encontraba de servicio en la compañía Paraíso 2 en la zona 18. Él pertenecía a la Brigada Especial de Rescate, era especialista en cuerdas, especialista en búsqueda y especialista en rescate en estructuras colapsadas. Además, también era especialista en rescate acuático o conocido como hombres rana. Él deja en la orfandad a 2 hijos, un niño y una niña. Pues él falleció en cumplimiento de su deber y hoy le rinden las honras fúnebres. El cuerpo de Javier Castillo fue trasladado a la 8ª Compañía de Bomberos Voluntarios en la Antigua Guatemala para rendirle homenaje, lugar de donde era originario. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Impacto Directo, Lourdes Arana. La historia de Javier Castillo, un héroe que lamentablemente perdió la vida en el cumplimiento de su deber en este incendio forestal tras caer de un muro de 50 metros. Nidia, es una historia triste para la familia que obviamente hoy está muy dolida de saber que ya no va a estar con ellos otra vez. Sí, primero que todo mandar mis condolencias a la familia del bombero, ¿verdad? Y realmente es un héroe. Imagínate cómo perdió la vida tratando de salvar a otras personas en un incendio. Se sabe que ellos tienen este tipo de actividades y que ponen en riesgo muchas veces, casi que el 99% de su vida, cuando están en esas acciones, ponen mucho en riesgo sus vidas, ¿verdad? Entonces, también es un llamado a la población para que respetemos la labor de estos personajes del bombero, no haciendo llamadas falsas, no haciendo algún tipo de bromas de mal gusto, ¿verdad? Porque por ese tipo de cosas muchas veces se pierde el tiempo para ir a salvar a una vida realmente, ¿verdad? Y qué valor el de este señor, mis respetos, la verdad. Y todavía, Ana Luisa, hay personas que cuando los bomberos van con la sirena abierta no les permiten el paso, a pesar de que ellos van arriesgando su vida a toda velocidad, sabiendo que estas imprudencias pueden terminar en un accidente fatal para ellos. Sí, los bomberos son una estructura que nos permite, que a nosotros nos ofrece seguridad en caso de necesidad. El asunto es que no estamos entendiendo cómo funcionan y lo importante que son y cómo marca su ausencia. O sea, podemos gozar de bomberos desde el 1951, del proceso del gobierno Jacobo Arbenz, y se hizo porque no habían organizaciones que previnieran desastres. Y la verdad es que hay de trabajos a trabajos, porque se tiene que ser alguien especial para decidir yo voy a ser bombero, porque son trabajos riesgosos. No te van a despedir, te puedes morir como en este caso. Y hay que darles el respeto que se merecen. Sí. Y la verdad es que son personas especiales. Son seres que dan su vida por los demás y que se convierten en un ejemplo para la sociedad, Claudia. Sí, definitivamente. El bombero Castillo pues se fue sirviendo a los demás y en nombre de todo el equipo de Impacto Directo pues las condolencias a la familia y decirle que por la labor que él realizó él seguro está en un lugar especial, él trascendió porque quisiéramos tener en Guatemala muchos héroes, muchas personas que se quiten ese saco y se lo den a los demás. Y estaba pensando yo cuando estaba viendo esta nota que los bomberos son estas personas que entendieron la vida, Alexis, entendieron para qué vinimos a esta tierra. Ellos están en primera línea, generalmente en un parto, en un incendio, en un accidente. Muchas personas tal vez antes de irse de este mundo, al primero o al último que vieron fue a un bombero. Entonces, de veras que quisiéramos que todos tuviéramos ese corazón de bombero, de servir, de ayudar y de ser un poquito empáticos. La historia de Javier Luis Fernando, que desde niño se incorporó a las filas de los bomberos voluntarios, la vocación de servicio que desde muy pequeño él sabía que debía cumplir ese compromiso. Te das cuenta, 18 años y él ya era un bombero y ya tenía años de estar participando con ellos. Es una persona con vocación de servicio, una persona que ha dedicado literalmente su vida a esto. Él ha dedicado más de la mitad de su vida a ayudar a otros prestando servicio. Ahora yo quiero resaltar varias cosas. Hemos visto como la tragedia en la Calzada de la Paz con el bus
Hemos visto la tragedia como la que hubo en el volcán de fuego, el volcán y toda esta tragedia en el rodeo. Hemos visto realmente que la labor de los bomberos, y así podríamos enumerar una gran cantidad de tragedias que hemos vivido como guatemaltecos, donde los bomberos han sido los que han reducido el impacto de ese tipo de tragedias. Pero vemos recientemente el Congreso, tanto la alianza que existía a inicios de este gobierno, no lograron dignificar a los bomberos y negaron el incremento del presupuesto a los bomberos. Eso es fatal. Hay varias instituciones, tenemos bomberos departamentales, bomberos voluntarios, los bomberos municipales, los forestales, y aunque existe la CONRED, en realidad no hay ningún ente que pueda ser el que administre y genere una mejora continua, no solamente para la tecnificación, sino para la seguridad de estos cuerpos de socorro. Recientemente, ahorita en marzo, hablaban de un bono de seguridad, un bono de riesgo para el bombero de 5,000 quetzales. Son iniciativas que, si bien van a sumar un poquito a la mejora de la calidad de vida de los bomberos, realmente es una nada. Y las instituciones de gobierno deben de ser conscientes de que los cuerpos de socorro, aparte de que hacen lo que pueden con lo que tienen, están abandonados. Y deberían de dotarlos de mejor equipo, tener realmente las condiciones para poder trabajar. Esta nota, estas condolencias de parte del equipo van para la familia del bombero Castillo por ese servicio que ha brindado a la ciudadanía todo este tiempo. La pausa, ya volvemos. Y ayer le presentamos el caso de una guatemalteca que se encuentra en el Vaticano. Hoy está con nosotros para conversar de esa experiencia de participar en las honras fúnebres del Papa Francisco. Una muy buena madrugada, un excelente viernes 25 de abril. Son las 2 de la madrugada con 44 minutos. Janet Navas, gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. Aquí estamos, levantándonos para esta bonita experiencia. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Janet, ¿tú viajaste desde Guatemala o vives en Roma o el Vaticano? No, yo vivo en Roma. ¿Cómo fue esta experiencia de poder participar en las honras fúnebres del Papa Francisco? Es una experiencia muy bonita. Yo ya es la segunda vez que la paso, porque con el Papa que murió antes también la pasé. Solo que no fue así tanto, porque estaba con la comunidad guatemalteca y estábamos todos juntos ahí, esperando a que eligieran el nuevo Papa. En vez de esta vez, con este Papa lo sentíamos muy nuestro, porque era un Papa que hablaba español, un Papa muy querido. Hoy esta madrugada también pudimos estar ahí en el Vaticano. Era tantísima gente que no pudimos volver a entrar. Janet, ¿cuánto tiempo te tomó a ti, Janet, el recorrido para poder pasar frente al ataúd del Papa Francisco? Casi 4 horas. Casi 4 horas pasamos ayer para poder entrar. Y te dejan verlo 2 segundos. ¿Ayer era menos la cantidad de gente de lo que pudiste observar? Sí, era menos. Hoy pienso que nos hubiera llevado unas 6 horas más o menos, porque era tanta gente. Incluso para llegar a la plaza, era una cola inmensa. Ayer al menos entramos directamente a la plaza y 3 horas y media más o menos, para poder llegar a darle el último adiós. Las imágenes que estamos observando son cortesía de Janet Navas, que ha hecho este recorrido en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Y quiero preguntarte, Janet, porque tú compartiste también con nosotros imágenes del ataúd del Papa Francisco. ¿Cómo se vive ese momento de solemnidad? ¿Cómo se vive ese momento de pasar frente a una persona muy querida para los católicos, para buena parte de la humanidad, y que representa ese simbolismo de la iglesia? Se siente una sensación bien linda. Sientes como que estás prácticamente pasando
bueno, al menos yo lo sentí así, como por una persona muy especial, como una persona que estoy segura que muy pronto se volverá un santo, ¿verdad? Porque era una persona muy sabia. Sientes una sensación que cuando estás enfrente, aunque si son 2 segundos, sientes que valió la pena ese tiempo que estuviste ahí parado para poderlo ver. Janet, ¿cómo es el movimiento de seguridad para poder hacer todo este recorrido? ¿Es muy estricto? Muy estricto, muy estricto. Antes pasas por unas cámaras, unas cosas como que fuera el aeropuerto. Primero te abren la bolsa antes de cuando estás haciendo la fila. Después pasas por unas cámaras como que son el aeropuerto y después pasas. Y están los policías y están todo ahí para que todo se dé normalmente, porque si no hay muchos que aprovechan para abrirte la bolsa, pero no, es una seguridad tremenda. Con la comunidad de guatemaltecos en Roma, ¿se están organizando para estar presentes este sábado o cuando se reúnan los cardenales y se lleve a cabo la elección del nuevo sumo pontífice? ¿Qué tienen planificado ustedes? Fíjate que yo con la comunidad me he comunicado poco, pero tengo la presidenta, que es la señora Evelyn. Pienso hablar mañana para ver qué piensan hacer, porque cuando fue elegido el Papa anterior, cuando murió el Papa anterior y fue elegido pasamos en la plaza por días. Entonces creo que haremos lo mismo. Ellos van con traje típico, están representando a Guatemala, es muy lindo. Y son los dueños del único restaurante que en Roma, que se llama Yo Soy Guatemala. Bueno, muchísimas gracias, Janet, por compartirnos esta historia. Una feliz madrugada. Gracias por despertarte para compartir esta historia y vamos a seguir conversando contigo. Ok, gracias a ustedes. Janet Navas, esta guatemalteca que reside en Roma, Italia, y que ha estado presente en el funeral del Papa Francisco. Y hablando siempre sobre este tema, el sumo pontífice manifestó su compasión por los presos hasta sus últimos días de vida. En un último acto de bondad, donó 200,000 euros a una fábrica de pasta en la que laboran privados de libertad. A continuación, todos los detalles. El Papa Francisco, activo defensor de la dignidad de los presos, donó sus últimos 200,000 euros para ayudar a los privados de libertad antes de morir. La cifra corresponde a casi 2 millones de quetzales, así lo reveló el obispo Benoni Ambarus, director de la Oficina para la Pastoral Carcelaria y encargado de asuntos caritativos en Roma. La fuente reveló que el dinero provino de su cuenta personal y fue destinado a una fábrica de pasta del Centro Penitenciario para Menores, Casal de Marmo, en Roma. El obispo Ambarus reveló en una entrevista que él le dijo al Papa que tenían una hipoteca cuantiosa para esa fábrica de pasta y que si conseguían cubrirla, bajarían los precios de la pasta, venderían más y podrían contratar a más jóvenes. El sumo pontífice le respondió que aún tenía algo en su cuenta y destinó la cantidad mencionada. El Jueves Santo recién pasado, tan solo 4 días antes de su muerte, el Papa Francisco visitó la cárcel romana de Regina Coeli, en donde expresó al mundo la necesidad de prestar atención a los presos. El pasado diciembre, en motivo del inicio de las celebraciones del Jubileo o Año Santo, el jesuita argentino abrió una de las puertas santas para este evento que el Vaticano celebra cada 25 años en la cárcel de Rivivia de Roma, lo que fue interpretado como una declaración de intenciones y un signo de su reconocimiento a la población presa. La dedicación del Papa argentino por los presos fue una de las características distintivas de su papado que coronó su vida pastoral. El público podrá visitar la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma a partir del domingo, un día después de su funeral. Para Impacto Directo, Ginny Sogben.